Hace 5 años, una organización llamada Acción Ciudadana Frente a la Pobreza lanzó un dato muy interesante. Decían ellos, si la sociedad mexicana tuviera tan solo 100 habitantes, 58 de ellos no tendrían acceso a servicios de salud. Bueno, siguiendo esa misma proporción, si hoy viven en México más o menos 130 millones, podríamos suponer que unos 78 millones simple y sencillamente no se pueden dar el lujo de enfermarse sin que eso afecte gravemente su muy precaria situación económica. El acceso a la salud en nuestro país ha sido una deuda histórica desde hace mucho tiempo. Sin embargo, a partir del sexenio de ese prócer patrio llamado Carlos Salinas de Gortari, esta materia sufrió una estocada casi mortal. Si el neoliberalismo es una doctrina que apuesta a la supremacía del mercado por sobre todas las cosas, ¿se imaginan ustedes de qué manera ha afectado a la salud pública? Seguramente muchos de ustedes lo han vivido diariamente. A ver, ¿cómo funciona el sistema de salud en nuestro país? Hoy en México tenemos 3 grandes sistemas, o subsistemas si se quiere. Uno es la seguridad social para trabajadores con empleo formal, digamos instituciones como el IMSS o el ISSSTE, que atienden obviamente solo a quienes tienen un trabajo formal, que no son la mayoría de este país. Otro es el sistema público que atiende a quienes carecen de seguridad social. Son, por ejemplo, los servicios que ofrece la Secretaría de Salud o los sistemas estatales de salud, que, bueno, muchos de estos ya están, digamos, haciendo acuerdos con la federación y ya no son propiamente sistemas estatales. El tercero, finalmente, son los servicios privados, que abarcan desde la gran empresa médica hospitalaria hasta los consultorios de farmacia estilo Dr. Simi. Antes del neoliberalismo, este sistema de salud pública intentaba dar respuesta a las necesidades de la población, pero encontrar un trabajo formal, pues sabemos que no era ni ha sido sencillo en este país y la Secretaría de Salud crecía muy lentamente. Algunas personas recurrieron a la medicina privada, pero el problema es que no cualquiera la podía ni la puede pagar. A partir de la década de 90, la tecnocracia comenzó a desmantelar los servicios públicos de salud. El IMSS y el ISSSTE fueron recibiendo cada vez menos aportaciones y los sistemas gubernamentales federal y estatales fueron subrogándose a la iniciativa privada. Después del año 2000, a los gobiernos panistas se les ocurrió crear el llamado Seguro Popular, el cual funcionaba como una póliza en la que el trabajador tenía que pagar una parte del costo, aunque en realidad eso solo cubría un catálogo muy limitado de enfermedades y una lista muy reducida de medicamentos. Durante los últimos años del gobierno calderonista y durante el sexenio de Peña, se inauguraron muchos hospitales por todo el territorio nacional. Pero en muchos casos no eran más que cascarones. A veces ni siquiera tenían personal. Bueno, hubo casos donde llevaban los rayos X de una clínica para inaugurar otra y así sucesivamente. Como se pueden imaginar, las cosas se empeoraban. Este panorama hizo que prosperaran los llamados consultorios adyacentes a farmacias, como las del Dr. Simi. Esos son lugares donde por poco dinero, unos 40 o 50 pesos, las personas pueden acceder a un medicamento que pueden acceder a un médico que les recete medicinas para sus dolencias. Los consultorios adyacentes a farmacias han venido a suplir la ausencia del Estado en materia de salud en atención primaria. Pero ¿esto puede ser una solución al problema? En estos lugares, como veremos, en este programa especial que hoy les ofrecemos, la prioridad es vender medicinas, no nuestra salud ni nuestro bienestar. ¿Cuáles son las consecuencias de que nuestra salud esté en manos de empresarios farmacéuticos sin ética ni escrúpulos que prefieren vender antibióticos a toda costa en lugar de procurar
nuestra salud? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que nuestros diagnósticos médicos estén valorados a un precio tan bajo cuando lo que se juega es lo más valioso que tenemos? Es decir, nuestra salud y nuestra vida. La ruta neoliberal que se trazó en los 90 en nuestro país desmanteló muchos de los servicios públicos prioritarios en nuestro país. El sistema de salud no fue la excepción. El abandono intencional y sistemático de la salud pública se realizó en beneficio de los intereses económicos del sector privado, aunque por instrucción de una política de Estado. Esto nos platicaron los profesionales de salud sobre ese proceso que precarizó el sistema de salud en nuestro país. Al menos desde 1994 en adelante, el Estado mexicano estuvo en manos de los intereses económicos, del poder económico y de una camarilla de funcionarios corruptos cuya misión era abrir espacios de negocios menoscabando el interés público. El sistema de salud del país ha tenido un abandono de 4 o 5 décadas. Y a todos los niveles de atención, ¿no? Siempre pensamos en las grandes instituciones, los centros médicos nacionales como el siglo XXI o el 20 de noviembre, del IMSS o del ISSSTE, o los institutos nacionales como instituciones privilegiadas. En realidad hubo un olvido, no sé si fue planeado o simplemente ocurrió. Y esto fue haciendo que el sector público se fuera precarizando y se fuera haciendo endeble, y forzó eventualmente a que la gente empezara a buscar alternativas en otros sectores, ¿no? O sea, pensamos también en la medicina privada como los grandes hospitales de las grandes ciudades, pero los médicos de farmacia también, al fin y al cabo, hacen medicina privada que suple una necesidad de alguien quizá en condición prácticamente de inseguridad alimentaria, pero en cuyo caso la salud es importante, es más importante que comer. Entonces van a ir a buscar esa atención que en las últimas décadas no habían encontrado en el sector público. Afortunadamente, esta es una tendencia que está revirtiendo en los últimos 2 o 3 años. Mira, el intento que tenía incluso lo que se llamó el Seguro Popular era empezar a, ya sabes que se utilizan palabras muy elegantes que distraen realmente el sentido de lo que se quería hacer. Se utilizaba la subrogación de servicios, es decir, en vez de fortalecer los hospitales y las instituciones de salud, se ofrecían contratos temporales a las personas que entraban a trabajar en los hospitales. Ya no se daban bases ni cosas de esas que eran logros sindicales muy importantes, históricos, y había una bolsa muy grande que se utilizaba para pagarle a hospitales privados para que proveyeran servicios que ya no se tenía la intención de proveerlos en los hospitales. Se mandaban cirugías complejas, estudios de laboratorio, de gabinete. Muchos de estos se empezó a subrogar. ¿Y cuál es la tendencia de eso? Digo, si somos servidores públicos, yo fui director de un hospital de alta especialidad. Si somos servidores públicos, sabemos que cualquier esfuerzo que se inicie en una institución pública de salud tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de subrogar los servicios? De irle restando importancia a los hospitales, de ir prestando servicios, o finalmente dejarles servicios muy pequeños que no son una ganancia, que se ven como negocio. Y esto, pues bueno, es por intereses económicos finalmente. Se dejaba a un lado el objetivo original de la salud pública y solamente había indicadores administrativos, y es por eso que la salud pública empezó a presentar esta desviación hacia la incapacidad y empezó a crecer la construcción de hospitales. No sé si tú recuerdas, entre el 2005 y el 2015 hubo un boom de hospitales que se construían de cadenas privadas muy importante, a las cuales yo también pertenecía. Yo en las tardes trabajaba, yo tenía mi consultorio en el Hospital Ángeles de León, y también, bueno, pues son instituciones que fueron creciendo, pero esto también porque se fue haciendo incapaz a la estructura de salud pública intencionadamente para que todo se fuera desviando hacia la salud privada.
La aparición de los consultorios adyacentes a farmacias es uno de los efectos de las décadas de abandono al sistema público de salud en México. Para los sectores populares no es fácil acceder a servicios de salud y ante un sistema público deficiente y una medicina privada hipercostosa, la opción es ir a los consultorios que ofrecen consultas a bajo costo. Seguro conoces estos consultorios que se encuentran al lado de las farmacias. Muy probablemente los has usado más de una vez. Sus precios son bajos y en muchos casos los tiempos de espera resultan ser bastante breve, cosa que no pasa necesariamente en los hospitales públicos y a veces tampoco en las clínicas privadas. Hasta allí podríamos decir que la cosa va bien, pero ¿qué secreto hay en este modelo de negocios donde lo barato para el bolsillo, sí, para el bolsillo de la gente, sale caro para su salud? Te cuento. En México, los consultorios adyacentes a farmacia forman parte de las organizaciones del sector privado que brindan servicios médicos ambulatorios, es decir, que hacen diagnósticos y tratamientos de enfermedades que no requieren hospitalización. En teoría, el uso de estos establecimientos es para atender padecimientos simples como un dolor o un malestar. Sin embargo, básicamente funcionan para vender medicinas, muchas medicinas. Ese es el chiste. Poco importa si realmente necesitas los medicamentos o no. Algunos podrían llegar a decir que fue una idea ganadora o un éxito de la iniciativa privada o una idea filantrópica de algún doctor similar. Pero desgraciadamente hay algunos pequeñísimos detalles que no permiten que les demos un premio a estos esforzados, heroicos empresarios de las farmacias, supuestamente comprometidos con el bienestar de los más necesitados. Primero, recordemos que en 2010, una regulación para la venta de antibióticos solo con receta médica provocó que estos mini consultorios se multiplicaran al lado de las farmacias para venderlos como si fueran tortillas, como una estrategia esto para evitar pérdidas en ventas de la industria farmacéutica. Fíjense ustedes qué perverso. Al parecer, no les importó que esta política agravara, como lo ha hecho, el problema de inmunidad a los antibióticos, que hoy es un asunto muy grave en la población mexicana que se está volviendo resistente a los antibióticos por la cantidad de antibióticos que recetan estos consultorios adyacentes a farmacias que lo único que quieren es vender medicinas como pan caliente. Otro asunto que llama la atención es que estas farmacias podrían estar ocultando síntomas de padecimientos muy graves como enfermedades cardíacas, diabetes e incluso cáncer, ya que, en general no hay protocolos para detectar enfermedades más serias y pues estos médicos no necesariamente actúan con la mayor de las responsabilidades. También tendríamos que hablar de los doctores que atienden estas clínicas, porque se trata de médicos y médicas que, si bien pueden contar con cédula profesional, hay que decir que trabajan a destajo, no tienen seguridad social y están en la más absoluta precariedad laboral. Tampoco tienen oportunidades para actualizarse adecuadamente. ¿Y qué decir de la calidad de la atención médica que pueden dar cuando tú como doctor tienes, a un paciente que no recibe su historial médico, que es un elemento muy importante, y además tienes que atender muy rápido, con la mayor velocidad posible, a la mayor cantidad de personas, y a quienes además les tienes que recetar medicamentos y medicamentos y medicamentos, porque ese es el negocio, para eso te presionan y porque eso es lo que da dinero. Les quiero contar que estos consultorios adyacentes a farmacias ofrecen más de 10 millones de consultas al mes en todo el país. Para que ustedes se den una idea, todo el sistema de salud, por ejemplo, todo el IMSS, atiende a 15 millones. Entonces, obviamente, pues no se puede acabar con este sistema de consultorios adyacentes de un día para otro, porque colapsaría el sistema público de salud, afectando además a los estratos más bajos de la sociedad. Pero evidentemente
Algo hay que hacer para evitar que esta situación se prolongue. Los consultorios adyacentes a farmacias se han convertido en la opción más accesible para los sectores populares que no tienen seguridad social y no cuentan con los recursos suficientes para ir a uno de esos hospitales fifís. Pero estos consultorios también son una alternativa al ritmo de vida que, mal que bien, pues permite a quienes trabajan largas horas no perder tiempo en las kilométricas filas cuando acuden a un hospital. En suma, son una respuesta veloz y a bajo costo para la atención médica, pero lo más importante, los consultorios adyacentes a farmacias son una inmensa oportunidad de negocio, una mina de oro que se ha aprovechado del sistemático abandono a la salud pública por parte del Estado. ¿Qué fue lo que posibilitó el auge de estos consultorios? Escuchemos a nuestros entrevistados. Existe este sistema de consultorios adyacentes a farmacias que han proliferado en nuestro país, supongo yo que como una respuesta a la ausencia del Estado en el sector salud. ¿Cómo lo ves? La salud pública es un ente vivo que se mueve a los espacios en donde hay oxígeno. Y el oxígeno es la función, el servicio y la ganancia, dependiendo de qué tipo de salud estás hablando. Este ente vivo que se llama salud pública es la búsqueda de la salud de toda la población. El hecho de que hayan surgido en México iniciativas como las farmacias adyacentes a los consultorios adyacentes a farmacias, en donde se hace una explotación de esclavitud de quien trabaja en esos, que son principalmente doctoras y doctores recién egresados, es una necesidad que aprovechó alguien que se dedica a hacer un negocio, pero si tú cerraras las 270,000 consultorios de farmacia que funcionan en México, que reciben 20 pacientes diarios, ¿en dónde los van a atender? Se colapsa el sistema de salud. Porque hay una necesidad, porque este ente que se llama salud pública, con una masa de 126 millones de habitantes, demanda tener servicios de salud pública rápidos, eficientes, porque no es posible que yo vaya hoy a una institución de salud pública porque tengo un dolor en la vesícula y me digan, venga en marzo 16. O sea, claro. Eso no es posible. O sea, ¿qué está pasando? Que ese paciente le falta el oxígeno de salud, va y lo busca en otro lugar. Es por eso que existe eso. Entonces, si a nosotros como mexicanos nos interesa que haya un servicio de salud pública robusto, universal, como dicen en los discursos, como de Dinamarca, nosotros como ciudadanos tenemos que colaborar haciendo que eso funcione, que es pagando impuestos, exigiendo y haciendo evidente que, bueno, todavía hay áreas en las que se puede crecer y se pueden hacer las cosas mejor. ¿Qué son los consultorios adyacentes a farmacias? Sí. Estos los mencioné hace algunos meses en la conferencia matutina. Notoriamente, al día siguiente y durante más de 15 días, columnistas, opinólogos y demás en la prensa corporativa empezaron a escandalizarse de que yo criticara a estos consultorios. Este es un modelo de negocios inventado fuera, mayormente en Estados Unidos, y consiste en que en las farmacias se permitió establecer un consultorio. Algunos son ya tan degradados que ni siquiera le llaman consulta médica, le llaman asesoría médica gratuita. Porque básicamente el negocio no está en la práctica de la medicina, esta la devaluaron al máximo. Contratan generalmente personal joven, recientes graduados de las escuelas de medicina, a quienes explotan laboralmente, no tienen derechos sociales consagrados por las leyes del trabajo, no tienen antigüedad, no tienen seguridad social, tienen horarios prolongados, los corren en cualquier momento. Es decir, hay un problema de seguridad laboral, hay un problema de justicia laboral en contra de los más de 18,000 médicas y médicos que trabajan en los consultorios adyacentes a farmacias. Primer problema. Segundo problema, la precarización de la práctica médica. Obviamente la calidad de la práctica es limitada. No tengo nada en contra de estos compañeras y compañeros médicos jóvenes que viven o sobreviven de este salario ínfimo y comisiones que les dan en estos consultorios adyacentes a farmacia. Por recetar cierto tipo de medicamentos. Ahí viene la degradación. Le dan un salario precario, pero le dan una comisión, un bono. Si tú recetas al mes tantos antibióticos, tantos antiinflamatorios, esteroides, el producto de moda, etcétera, entonces te doy un bono
que es un porcentaje de las ganancias. Es muy cómodo, prescriben. Invariablemente una persona que se atiende en ese consultorio va a salir con una receta y esta receta va a tener de 2 a 14 medicamentos que los venden exactamente en la puerta de junto, inmediatamente ahí. Entonces salen con la receta, compran estos productos innecesarios para la atención del problema de salud. Otro problema grave de los consultorios adyacentes a farmacias son las condiciones en las que trabajan los médicos. ¿Se imaginan ustedes lo que es vivir teniendo que atender a montones de pacientes todos los días a los que se les cobra 40 o 50 pesos por consulta? Bueno, hay quien paga 6 veces más por un peluquero o para ponerse adornitos idiotas en las uñas. ¿Cómo fue su experiencia trabajando? Usted trabajó, entiendo, unos 6 meses para uno de estos consultorios. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, en estos consultorios te das cuenta que, bueno, el propietario presta el espacio físico, te lo dota con lo mínimo necesario, una mesa de exploración, un lavabo, un escritorio, un baño y nada más. Todo lo demás va por tu cuenta y ¿Qué sería qué? Pues los utensilios para el diagnóstico, si quieres tú dotarte de un carro de paro, un electrocardiograma, algo ya más sofisticado para realizar diagnósticos. Tú como médico lo tienes que hacer. Sí. No te dan un seguro ellos. No, de hecho... por si te demandan los pacientes. Cada uno de nosotros tiene pues el cuidado más bien de protegerse con un seguro profesional, porque evidentemente no te lo da el patrón. Y bueno, ellos lo único que hacen es acotar cuánto debes de cobrar por la consulta. A ninguno de nosotros nos gusta eso de andar esperando, y menos cuando tenemos un malestar y de verdad nos sentimos enfermos. Bueno, pues hay tanta oferta de estos consultorios de farmacia que, bueno, terminamos yendo a alguno de ellos, muchas veces porque nuestra necesidad de recibir una consulta pues es apremiante. Esa es parte de la razón del éxito de este negocio, claro, junto con los precios bajos. Sin embargo, eso nos deja en una situación muy vulnerable, incluso a nosotros mismos, porque el médico del consultorio al que acudimos no tiene ni siquiera nuestro historial clínico, que es algo muy importante. Aparte, ese médico tiene muy poco tiempo para ofrecer una consulta médica de calidad. ¿Cuántas consultas no tendrá que dar al día o al mes a un costo de 40 o 50 pesos para poder hacerse de un salario medianamente digno al mes? ¿A qué velocidad tendrá que atenderte, verte, revisarte? Pues 15 minutos, 10 minutos y el paciente que sigue. Pero la verdad es que a los dueños de estas grandes farmacias no les importa nuestra salud, sino vender sus medicamentos. Y desde la farmacia, entonces, lo que hace es que se los invita a los doctores muy amablemente, a veces no tan amablemente, a recetar fármacos y más fármacos y más fármacos que muchas veces los pacientes no necesitan o no los necesitan en esas cantidades. Miren ustedes estos testimonios que dan cuenta de las presiones a las que los médicos de estos consultorios están sujetos. En algunos casos puede ser una buena solución, pero en otros puede ser una solución costosa. Es una válvula de escape ficticia, porque en apariencia la población ve satisfecha su necesidad resuelta en menos de 5 minutos, pero yo le veo el problema de que, por ejemplo, a los médicos no nos da tiempo en 5 minutos de establecer una historia clínica, de generar un expediente clínico, y al no generar un expediente clínico precisamente porque es un negocio, y el negocio de la farmacia, del consultorio adyacente, es la velocidad para producir más consulta, los médicos no estamos en la posibilidad de generar una historia clínica, un expediente, y si lo tuviéramos, si algunos compañeros forman un expediente, pues ahora viene la interrogante de cómo administrar esos documentos, porque es un trabajo administrativo
que el médico no se puede dar el lujo de hacer en menos de 5 minutos. Sí, o sea, no es que tú llegas a la misma farmacia y tienen tu expediente de hace 2 años de No. cuando te dio tos. Sí, no. Ni No es mucho posible. Ese tipo de consultorios son para la velocidad, para satisfacer al cliente lo más rápido posible, y evidentemente esto no permite generar una historia clínica, un expediente clínico, y esto nada más satisface la urgencia inmediata, que es para lo que vengo es porque me duele, quíteme el dolor, quíteme la infección y ya me voy a lo que sigue. Entonces esto evidentemente en el ámbito institucional no se hace. En el ámbito institucional se genera un expediente, hay personal que se dedica a archivar este expediente, como dice el doctor, tampoco se aplican inyecciones. Bueno, yo por lo menos no aplico inyecciones porque a pesar de que en el interrogatorio tú como médico preguntas si el paciente es alérgico a algún medicamento, tú no tienes la certeza de que si inyectas algún medicamento en ese momento no va a ser una reacción anafiláctica. No puedes trabajar sobre lo seguro. En la medicina no hay nada seguro y la reacción anafiláctica te puede llegar en cualquier momento. Entonces, si tú no estás preparado para enfrentar una reacción anafiláctica y hacer maniobras de RCP, intubar a un paciente, tener lo necesario para enfrentar el problema, pues obviamente que no puedes tú aplicar los medicamentos, solo los vas a prescribir, pero ya verá el paciente dónde se los aplica. Trabajamos como si fuéramos una maquiladora, prácticamente. Ves a un paciente cada 5, cada 3 o cada 15 minutos, dependiendo el caso del paciente, ¿verdad? Yo a veces sí me llegué a tardar hasta los 20, 30 minutos que cada paciente, pero pues, o sea, te van a pagar 50 pesos, no les puedes dedicar mucho tiempo. Y si lo vas a dedicar, tienes que ser conciso en tus preguntas y ser muy claro con los pacientes. Tampoco correrlos porque eso está mal y también se tienen que sentir escuchados. Entonces no te da mucho tiempo por el precio y no les das mucha calidad. Yo trataba de darles la mejor calidad posible a los pacientes. Y pues eso sí lo veía reflejado en mi número de consultas, ¿verdad? Porque sí tenía muchas consultas al día. Al día estaba bien entre 30 a 60 consultas al día. Bueno, 20 a 60 consultas al día aproximadamente. Que es un estimado de 35 consultas diarias, más o menos. ¿Qué prácticas indebidas diría usted que acontecen en este tipo de sistema? Desde mi punto de vista, yo creo que es adecuado, es necesario generar un expediente electrónico, un expediente clínico, una historia clínica, porque de esta manera vas cuidando al paciente y vas evidentemente vigilándolo. Si no generas una historia clínica, un expediente, no podrías tú dar una atención de calidad, y esta es una deficiencia de este tipo de consultorios. ¿Qué tipo de medicamentos se recetan que puedan poner a veces en peligro la salud de los pacientes? Bueno, todos acostumbramos a regirnos por una vez identificado el diagnóstico del tratamiento. Aquí el problema es que, como lo dijo mi compañero en la anterior entrevista, el hecho de que te impongan cierto tipo de tratamientos porque al patrón le conviene que se venda más un producto, eso ya está coartando tu libertad de prescripción. A ti te dan el trabajo, te colocan en un consultorio, un pequeño consultorio que está situado al lado de la farmacia. Claro. Te dan un horario de trabajo, te dan tu espacio, te dan tus instrumentos y tú atiendes ahí a la gente que llega. Sí. ¿Cómo funciona? ¿A qué tipo de presiones está sujeto el médico que trabaja ahí, digamos? La primera día me imagino es pues atender a muchos y hacerlo muy rápido porque cuantos más atiendas, más dinero vas a poder ganar. Así es. Esa es la primera presión fuerte. Esa es la primera presión, así es. ¿Y luego qué otras presiones? Bueno, para muestra un botón, alguna vez me tocó a mí atender a un niño que llevaba una gastroenterocolitis infecciosa, le receté un antibiótico baratísimo que es trimetoprim sulfametoxazol. Esto fue en una farmacia similares. En cuanto va la paciente a surtir la receta, viene la muchacha del mostrador. Ellos sí reciben comisión, el médico no recibe absolutamente ninguna comisión por la venta. Y me dice, doctor, oiga, ¿qué le pasa? No, mire, como que trimetoprim sulfa. Por un momento yo pensé que ella iba a cuestionar mi tratamiento. Y le digo, bueno, colega, si usted cree
que le puede aportar algo Le mejor al cambio la paciente, chamba. le cambio la chamba. No, no era eso. Me dije, es que cuesta 15 pesos, doctor. No le haga. De tanto para arriba. Esa es invariable. Yo, en los lugares donde he trabajado, esa es la primera condición que pongo. Y desgraciadamente, pues soy un apestado, ¿no? O sea, a mí me empiezan a presionar por eso y me largo al otro día. ¿Y qué pasa normalmente cuando un médico no receta medicinas caras? Pues? No produce. Cuando Sí. no produce. Ajá. Le dan las gracias y contratan a otro, Ajá. claro. Los médicos de las farmacias cubren sin duda una necesidad social con un sistema de salud endeble, eh, pero también esos médicos, no siempre y no en todas las farmacias, pero hay farmacias en donde los médicos llevan un porcentaje de aquello que recetan. Entonces, esa es una invitación al médico a, pues quizás recetar más de lo que debería, o, en fin, hacer una receta que debería tener una o dos cosas, hacerla una receta de 8 o 10 medicamentos caros y muchas veces fútiles, totalmente innecesarios. Y esto nos lleva al enorme problema de la polifarmacia, ¿no? Que de repente cuando se empieza a combinar tantas cosas, vemos más los efectos adversos que los efectos benéficos. Pero hay ciertas cuotas de medicamentos que tienes que alcanzar o cómo funciona. No, esto es más a nivel local. Ajá. Ahí- Es más informal. Sí, lo que pasa es que acuérdate que similares, por ejemplo, en este caso da franquicias y el interesado que se venda es el dueño de la farmacia. Y a través, la presión te viene del dueño a través de las vendedoras de mostrador. La gente tiene que ir ahí confiando en que la persona que está ahí le va a brindar el servicio y ellos son los que les van a decir qué es lo que necesitan. Que no vayan pidiendo como si fuera la ventanilla de una tienda de estas que venden comida rápida de hamburguesas, en lo cual la persona pide y en la otra ventanilla le dan lo que pidió. Así no funciona una farmacia. Ustedes van a un intercambio de información científica donde ustedes dicen qué sienten, qué tienen, desde cuánto tiempo, si es la primera vez que les pasa, en fin, y la doctora o el doctor que en esa oficina va a tomar una decisión. Los médicos que están ahí, que habitualmente son doctoras y doctores jóvenes, necesitan que quien los emplea primero les pague bien, les dé horarios de trabajo razonables respecto a la Ley Federal del Trabajo y les pague algo que se llama educación médica continua. Les pague actualización para que estén sabiendo, ellos deben de saber cuál es el catálogo de las 20 enfermedades más frecuentes que se presentan en esos consultorios, cuáles son los diagnósticos que se hacen, cuáles son los tratamientos recomendados para cada una de esas enfermedades y hacer protocolos de manejo y tratamiento para los pacientes. Y eso lo deben de tener documentado. Eso le daría una estatura comercial y científica a esos consultorios que no estoy seguro de que tengan. Y no les cuesta mucho, simplemente es tener una persona que tenga el liderazgo y la capacidad para hacer eso, que es un programa de mejora continua que podrían tener esos consultorios. Tú como médico, pues tienes que rifarte todo, o sea, tienes que saber un poco un poco de cada cosa. No, o sea, pues ya sabes lo que puedes referir y lo que no vas a referir y lo que vas a atender ahí. Y sí, o sea, muchas veces dan antibióticos de más para ciertas enfermedades, pero también ciertas veces los pacientes, si no les das lo que quieren o si no ven tú que les das inyecciones, por ejemplo, eh, por lo que hace muchas personas, pues es dar placebos. Das un medicamento que es un efecto placebo, pero no le dices al paciente que no es antibiótico para que no piense que no le estás dando. Y después regresa contigo y te dice, no, doctor, pues me curé. Cuéntanos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llega una persona a uno de estos consultorios con algún tipo de emergencia, digamos? Porque es cierto que a veces va una persona que comienza a sentirse mal de a poco, pero cuando de plano hablamos de una persona que llega grave, ¿cómo actúan en estos lugares? ¿Lo reciben o lo mandan a un hospital? La mayoría de las veces lo batean, lo mandan a un hospital. Ajá. ¿Por qué? Porque No atender se un quieren paciente... hacer cargo del... Una es que atender a un paciente de estos te va a quitar tiempo y no vas a producir. Ajá. Entonces, la productividad por encima de la ética. De verdad. Claro, de verdad, sí, de verdad. O sea, podrás hacerlo una vez, pero si tú te empiezas a dedicar mucho... Cuando han llegado los médicos a atender pacientes graves, o un infartado, una cosa así, es por la presión de los familiares y no meterse en broncas. Pero realmente la tendencia es batearlos. Batear. Siempre que llega alguien grave, te lo sacas de Además, encima. no hay carro rojo. Y cuando llega alguien que lo que en realidad necesitaría es un cuidado de tipo más bien preventivo o quizás ni siquiera tomar un medicamento, de todas maneras le enjaretan el medicamento. Lo más seguro es que salgas mínimo con tus vitaminas.
Como parte de estas dinámicas de prescribir para satisfacer las comisiones de la farmacia o para darle gusto al paciente que equivocadamente piensa que entre más medicinas le receten, mayor es la calidad de la consulta o mejor se va a sentir, nos estamos enfrentando a dos escenarios. Uno de ellos es la resistencia a los antibióticos y el otro es una epidemia de diabetes, posiblemente desatada por el abuso de estos antibióticos. Porque les cuento que ya hay estudios en Dinamarca, en el Reino Unido, que señalan una correlación entre el abuso de antibióticos con una propensión a desarrollar diabetes tipo 2. A pesar de que en México aún no hay investigaciones de campo, digamos, esto fue lo que nos platicaron algunos de los médicos con los que conversamos. Y uno de los grandes problemas, según entiendo, es la cantidad de antibióticos que se recetan en este tipo de consultorios adyacentes a farmacias. Este es uno de los grandes problemas, ha sido destacado en el mundo, quizá no todo el mundo lo sepa, pero la resistencia de las bacterias a los antimicrobianos, a los antibióticos, ha sido declarada ya por más de 12 años como una de las 10 amenazas a la seguridad mundial. Es decir, puede ocurrir una debacle a la especie humana por la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Y una de las razones por las que se induce esto es por el mal uso, por el abuso en la utilización de antibióticos que no están justificados médicamente, entre otras cosas. Pero déjame destacar aquí, en la defensa virulenta que hizo todos estos comentaristas que están pagados seguramente o afiliados emocional o ideológicamente con estos grupos corporativos, cuando yo los critiqué en la conferencia mañanera, se orientó a dos cosas. Uno, a la mentira de que yo estaba despreciando a los profesionales de la salud. Y no, lo que quiero declarar nuevamente es que si esos profesionales se organizaran para exigir sus derechos laborales, tendrían éxito, porque son explotados sistemáticamente y hay un problema de injusticia laboral. Los respeto, los aprecio y los invito a que se organicen para defender sus derechos. Pero lo segundo es que lo que dijeron es, son indispensables los consultorios adyacentes a farmacias. Hoy día, y lo tenemos documentado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la cuarta parte de las consultas médicas de pacientes no hospitalizados que ocurren en el país, ocurren en consultorios adyacentes a la farmacia. Pero esto no quiere decir que sean una necesidad primaria. Es muy perverso. Cuando llegó el neoliberalismo en los años 80 y el diseño neoliberal del sistema de salud, inducido por sus propios líderes, empezaron a desmantelar la capacidad pública para abrir los negocios. Entonces, claro, hoy día sí son una necesidad, yo diría son un mal necesario, porque el sector público no ha tenido la capacidad de dar suficiente eficiencia a la oferta de servicios de salud. Pero la solución obviamente no es alimentar esta práctica precaria y pervertida por intereses comerciales, sino robustecer el sector público como lo estamos haciendo hoy. Un gran problema y cada vez mayor que están viendo mis colegas infectólogas e infectólogos es que se encuentran con bacterias cada vez más resistentes. Y esto se debe a que el ser humano está rodeado de bacterias. Tenemos bacterias dentro y fuera y es normal, nos ayudan a procesos normales. El escenario más típico son personas que acuden por una infección viral al sector salud, al primer nivel de atención de las farmacias. Su primer contacto es una farmacia. Y hay esta percepción errónea de que las infecciones siempre se tratan con antibióticos. La mayoría de las infecciones de vías aéreas son virales y la mayoría se van a autolimitar, no se necesita nada más que reposo, paracetamol. El problema es que hay esta percepción, los usuarios empiezan a demandar antibióticos y si no se los da un médico, pues van a ir de compras de farmacia en farmacia hasta que algún médico les dé la receta del antibiótico, que era totalmente innecesaria, y de repente la microflora, la microbiota de esta persona, la flora bacteriana de esta persona, se expone a un antibiótico y cambia y se vuelve resistente. Y en esos cambios, pues esa microbiota de repente se puede volver patógena, se puede volver agresiva, se puede volver, o sea, en vez de ser ayudadora, digamos, se vuelve mala. Y no solo es mala, sino ahora es mala y resistente.
resistente a, entre más antibióticos haya estado expuesta, pues más agresiva o más difícil de controlar va a ser, ¿no? Entonces, el principio de la resistencia bacteriana es más o menos eso, o sea, ir exponiendo a una persona que no necesitaba estar expuesta a antibióticos, exponerla, porque eso va seleccionando flora, o sea, va a matar la mayoría de la flora, pero la que sobreviva va a ser resistente. Y en una de esas, esa flora se puede volver patógena y ya tenemos un nuevo problema. Además de que se genera que enfermedades que relativamente antes pudiéramos tratar fácilmente, hay temas aledaños, ¿no? Siempre, por ejemplo, son fármacos muy difíciles de repente de que nuestro organismo los metabolice, ¿no? Entonces, ese tipo de consecuencias también pues lo podemos ver, ¿no? Problemas gástricos, problemas a nivel hepático, problemas a nivel renal, todo medicamento prácticamente, y más si es consumido de forma oral, siempre va a conllevar a un efecto secundario cuando es tratado de forma crónica. Y que, por ejemplo, durante muchos años, México fue también eso, otro de esas catástrofes que ocurrieron. Tiene relativamente poco, quizá 15, 20 años, que se empezó a hacer lo que ya en muchos países desde hace décadas se hacía, que era la restricción de venta libre de antibióticos, ¿no? Porque, ¿qué era lo que pasaba? Ya te sentías poquito mal, dolor de garganta o de repente sentías que te iba a dar un resfriado y lo primero, como ya sabías que te sentías mejor con el antibiótico, ibas, corrías y lo comprabas en la farmacia. Entonces, eso generó también este tipo de problemas y pues también que a la larga incluso pues el bolsillo de uno se vea afectado. Hay un aumento de casos de diabetes que según algunos estudios está asociado a la proliferación de este tipo de consultorios. ¿Por qué podría ser de esta manera? Podría ser por el uso inadecuado, excesivo de los antibióticos. Uh-huh. Ahora, ¿en qué medida el uso de los antibióticos puede generar diabetes? mira, el estudio está ahorita en boga, esta discusión. Realmente, incluso si el doctor López-Gatell quisiera abrir el debate nuevamente, podríamos analizar, y ellos como autoridad sanitaria deberían de medir en qué medida está teniendo el impacto este tipo de abuso de medicamentos para con la O población. sea, lo que hay en este momento son indicios, no hay una evidencia firme. Hay estudios en otros países, pero entonces lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es retomar estos estudios y verificarlos. O sea, sí hay evidencia científica de que el uso excesivo de antibióticos puede derivar en casos de diabetes. Sí. Lo que habría que demostrar es que eso ha ocurrido también en México. Es correcto. Y obviamente el dato que tenemos es que en los consultorios adyacentes a farmacias hay una excesiva prescripción de los antibióticos. de antibióticos. ¿Qué consecuencias tiene este sistema de consultorios para la salud de los pacientes? Digamos, ¿cómo es bien sabido que hay una tendencia a recetar muchos antibióticos? Sí. Claro. Y que esto ha generado una resistencia grave a los antibióticos en México. No solo las resistencias. Tenemos, yo me he fijado una gran tendencia que existe en la mayoría de mis colegas, que es a la primera provocación, tu antibiótico. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sí, las resistencias bacterianas, pero hay un problema más grave. Está empezando a haber estudios muy claros ya. Te puedes meter, no voy a citar a uno específicamente, pero te puedes meter a internet y revisarlos, donde están relacionando ya la diabetes mellitus con el abuso de antibióticos. Es muy sencillo. En México, tendría que hacerse un estudio, pero por simple observación te puedes dar cuenta que tenemos una epidemia de diabetes desde hace un poquito más de 20 años, casualmente cuando empezó Similares. O sea, ¿tú responsabilizas de ese aumento de la diabetes a las farmacias Similares? Por haber iniciado, sí, más a todas este las demás tipo farmacias. de consultorios Claro. adyacentes. Sí, definitivamente. A este sistema. Habría que haber estudios. A ver, ¿por qué? Bueno, tú vas con gripa. Ajá.
hay hasta chistes entre medicina, ¿no? Sobre los médicos que recetan antibióticos para la gripa. Tienes gripa, tienes influenza estacional, es un problema viral, va a pasar con médico, sin médico, y a pesar de lo bruto que es el médico. Lo que hacen muchos te dan paliativos, otros manejamos antivirales, la mantadina, esta discusión, pero bueno, la usamos, pero antibióticos no. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces nos enfermamos de gripa al año? 3, 4 veces. ¿Ok? 3, 4 esquemas de antibióticos al año. Y la favorita es la ceftriaxona. 6 inyecciones de ceftriaxona, 500 pesos. De repente llega a los 20 años tu hijo y dices, ¿por qué mi hijo tiene diabetes? Si yo lo cuido mucho y cada vez que se enferma lo llevo con el doctor. Pues claro, le atascaron durante toda su vida de 3 a 4, 5 esquemas de antibióticos cada vez que tenía un resfriado. Y eso le causó diabetes. Así es. Pero pues este es un problema, ¿qué te puedo decir? Es un problema que es de multienfoque, ¿no? O sea, este problema de las farmacias es un problema laboral, definitivamente, porque ya vas a tener los primeros médicos que por la edad no van a poder seguir trabajando al golpe, sin pensiones, sin prestaciones, dentro de unos 10 años ya los vas a tener aquí. Es un problema de tipo de competencia desleal. Si vemos, porque mucha gente dice, es que es la ley de oferta y demanda. No, perdónenme, pero no. Pero llegar tú y ofrecer un producto por debajo del precio de producción, eso se llama dumping, eso es competencia desleal. Y eso fue lo que sucedió en un principio cuando costaba 80 pesos la consulta de un médico y ellos llegaron ofreciéndola a 5 pesos. O sea, tú ya no puedes competir con eso. Imagínate que tú te gradúas, pones tu consultorio, dices, no quiero trabajar con nadie, quiero ser yo mi propio jefe. Voy a mantener a mi familia, pagas agua, luz, renta, amén de lo que metiste en la carrera. Y pues de repente se te pone una enfrente de esas farmacias que regalan la consulta. ¿Qué crees que va a pasar con tu negocio? Así de fácil, vas a quebrar y te vas a ver obligado a irte a trabajar con ellos. Eso fue lo que le pasó a todos los médicos sistemáticamente en este país. Otra de las características de estos consultorios adyacentes a farmacias son las condiciones de precariedad laboral en la que tienen a los trabajadores de la salud, sin prestaciones, sin derechos como trabajadores, etcétera, etcétera. Y ustedes podrían decir, bueno, pues si no les parece, que se vayan a otro lugar donde les paguen mejor. Pero ¿qué creen? Que los hospitales públicos, por lo general, no se han abierto plazas en muchos años. Y en los hospitales fifís, en esos donde entrar, nada más estacionar una hora, cuesta el doble que una consulta en un consultorio adyacente a farmacia, o que te cobran nomás por ver la fachada, pues tampoco, fíjense ustedes, tampoco le pagan mucho mejor a los médicos generales. Esto, a pesar de lo que cobran por sus servicios. ¿No les parece irreal? Además, bueno, no hemos hablado de la competencia desleal que han detonado los consultorios adyacentes a farmacias. Porque imaginen ustedes que son médicos, ponen su propio consultorio y cobran lo que merecen. ¿A poco podrían competir contra un colega que da consulta en una farmacia enfrente de su casa, por ejemplo, por 40 o 50 pesos? Pues eso es una práctica ruin de competencia desleal. Nuestros entrevistados nos platicaron sus dinámicas laborales. Miren. Ahora, pero este sistema surgió en parte porque hubo un vacío en el Estado, pues el Estado se ha ido retirando. Sí. Ha dejado un vacío en el tema de la salud. En ese momento sí. Y al mismo tiempo, nos dices tú también, los hospitales privados no ofrecen buenas condiciones de trabajo. No. O sea, hablábamos, ¿cuánto gana un médico en un hospital privado importante, digamos? O sea, porque para que tú hayas decidido irte a trabajar a uno de estos consultorios, en lugar de trabajar para un hospital privado, pues uno diría, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no te fuiste a un hospital privado? Porque aún hoy en día los hospitales privados, las clínicas privadas, de pequeñas a grandes varía, pero ninguno de ellos llega a los 20,000 pesos mensuales. ¿De veras? De veras. O sea, ni siquiera los hospitales más afamados. A un médico general, 15, Los Ángeles, Médica Sur, todos estos, no ganan más de eso. No ganan más de eso. A un especialista por ahí me ha tocado ver salarios estamos hablando de instituciones privadas, 35, 40 mil pesos máximo. Máximo. Y si es quirúrgico, bueno, sí podrá ganar un poco más, pero dependerá de las cirugías que tenga. Porque ya no es un salario asegurado. O sea, lo que pasa es que lo que argumentan mucho los patrones es que la carga tributaria es tan grande
que por eso no se atreven a darte salarios mayores. Pero el otro problema también es que la consulta de 40 pesos es referencia para ellos a la hora de ofrecerte un trabajo. O sea, si entiendo bien, en los consultorios adyacentes a farmacias te pagan por consulta, no por horas de trabajo, no por ningún otro esquema, sino por cantidad de consultas que das. Hay diferentes esquemas. Ok. Quien empezó esto, y es la primordial, fue Farmacias de Similares, al finales de los 90 más o menos. Sí. Ellos ofrecieron en comodato, entre comillas, prestado el consultorio, pero ellos deciden cuánto cobras. Entonces realmente no eres tan libre, ¿no? Claro. En aquel entonces la consulta de un médico general costaba un promedio de 80 pesos, dependiendo, variaba de 50 a 80 pesos. Ellos llegaron ofreciéndola a 5 pesos. Pues eso sí, no es competencia desleal, no sé qué sea, ¿no? Muchos médicos cerraron sus consultorios, tuvieron que irse a trabajar ahí, de 5 pesos en 5 pesos ganaban más que en el seguro. El problema es que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque al final, cuando estás grande, no tienes pensiones, no tienes prestaciones, no tienes seguro, te enfermas, en fin. O sea, es un empleo completamente precario. Completamente. En uno de La estos diferencia entre consultorios. esclavitud y empleo son las prestaciones. Y aquí no existen. Entonces, otras empresas después empezaron a darse cuenta que a un médico les eleva un 80% las ventas en sus farmacias y empezaron con otros esquemas. Hay alguna farmacia por ahí, sin mencionar nombres, que regala la consulta, nada más que le llaman orientación médica, pero es una consulta. Ellos sí te dan un salario, pero te lo pagan. Empezaron primero que como asociado, después te lo pagan por honorarios, en fin, ellos no. Hay otras que sí. Hay algunas que te están pagando una tarifa fija, varía de 500 a 1,000 pesos diarios, pero en la gran mayoría existen presiones para aumentar, inflar las recetas. Te dicen, bueno, tenemos el horario es de lunes a domingo, de un horario, te dicen mitad de turno, creo que les dicen, que es 6 horas. Que no es cierto, no es mitad de turno son 4 horas. Pero bueno, parece que se pasaron la ley por quién sabe por dónde. Pues ya, son 6 horas al día. Supongamos tú tienes el turno de la mañana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. No hay horario de comida. Y tú tienes que trabajar, por ejemplo, de lunes a sábado. Y el domingo te lo turnas con el otro doctor. O sea, el doctor de la tarde, por así decirlo. Un día va él o un día va el otro. Pero si quieres, te quedas con tu horario. Y si quieres, no vas el domingo. Pero ese era el horario, ¿verdad? Y pues claro que muchos doctores sí querían ir domingo porque es el mejor día. Es el día que más pacientes hay, el domingo. Lo que es domingo y lunes es el día que no puedes faltar porque es el día que mejor te va. ¿Por qué? Por todas las campañas que hacen y el domingo pues por obvias razones, porque es el día que descansa la gente y aprovecho para ir. No tienes prestaciones de absolutamente nada, no hay nada que te valga, nada. Nada más lo único que nos dieron fue una vez que nos enfermamos de COVID, nos dan una compensación, nada más, y te mandan a tu casa. Pero ese es todo el apoyo que tuvimos en todo el tiempo que estuvimos de COVID. Solamente le sumaron 5 pesos al precio de la consulta. Antes costaba 45, subió a 50 en el tiempo que yo estaba, y luego antes de que me corrieran, pues subió a 55. Bueno, para terminar, ¿qué se puede hacer con los consultorios adyacentes a farmacias? En estos consultorios, como ya hemos dicho, se atiende al segmento poblacional de más bajos ingresos. Entonces, bueno, se debe encontrar una forma de darle a los médicos un trato digno y a los pacientes una atención de calidad. Ustedes se preguntarán, ¿hay forma de detener las malas prácticas médicas y laborales que tienen lugar en estos espacios? Ya que, bueno, tiene que haber una regulación clara de parte de nuestras autoridades de salud y lo mejor sería que se tomaran en cuenta los puntos de vista, obviamente, de los médicos. Pues no se puede confiar
en esos dogmas neoliberales de que el mercado se regula solo y dejar que estos señores dueños de las farmacias, que nuestra salud esté en manos de estos señores. Debemos pensar en iniciativas inteligentes que resuelvan equitativamente, tanto para las farmacias, los médicos y sobre todo los pacientes, este grave problema. Me da mucho coraje que no se haya hecho algo en su momento y que no haya una organización que esté haciendo algo por nosotros, los médicos, que, o sea, somos, yo creo, una de las carreras más importantes por lo que pasó en toda la pandemia y se vio. Creo que eso fue parte del boom y del éxito que han tenido este tipo de consultorios y de farmacias. Porque, por ejemplo, esa es de hecho, la estrategia que implementó esta cadena de farmacias, de las farmacias similares, ¿no? O sea, lo que hacían y que vieron una forma muy clara era cuánta gente en realidad puede, por ejemplo, en el caso de comprar un medicamento de patente, ¿no? Y que había un abandono y un saqueo en las farmacias del sistema de salud pública. Entonces, ellos llegaron a subsanar eso de cierta manera, pero ¿a qué costo? A que el costo en este momento es que cuando estamos intentando revertir el proceso es muy complicado y obviamente en este momento decir lo vamos a desaparecer, pues no funciona. Digo, eso suena bien. Creo que el paso es justamente que no tengamos que recurrir a ese tipo de prácticas, sino que nosotros con lo que ya debemos de tener, ese piso de bienestar, es un piso básico, mínimo, con el que debemos de tener acceso, exista. Pero pues bueno, en este momento, la verdad, cuesta mucho trabajo en todos los lados, incluso la gente seria lo sabe, digo, no podemos ponernos a decir barbaridades que justo no podemos desaparecerlo de la noche a la mañana, hay que hacerlo con forma inteligente y una transición ordenada. Bueno, yo creo que la capacitación de los médicos que están ahí es muy importante, el que sea personal médico que esté capacitado y tomando en cuenta que la mayoría de los casos que van a ver que son pacientes de un primer nivel de atención no requieren de mucha medicación, y tratar de limitar la medicación de estas farmacias. Uh-huh. No cualquier persona que tiene un dolor de garganta inmediatamente necesita recibir un antibiótico y eso un médico de un primer nivel de atención lo debería de tomar en cuenta. ¿Qué habría que hacer con estos consultorios, doctor? Bueno, de entrada es que depende cuál de los tres enfoques quieres que veamos. Por ejemplo, podemos ver lo de la competencia desleal. Vamos a ver. La competencia desleal es total y absoluta, tendría que regularse los precios de las consultas, lo cual no es pedir, es solamente pedir que se aplique la ley. Hay un reglamento que es el reglamento para la prestación de servicios médicos, vigente hasta ahorita, que lo tiene la Secretaría de Salud. El artículo 41 es muy claro y dice, la Secretaría de Salud, en conjunto con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya desaparecida, pero alguien debe de estar haciendo sus funciones, regulará los precios de las instituciones, tanto públicas como privadas. Lo dice. Y el gobierno no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque son 10 millones de consultas al mes, dato de Anafarmex, que le quitan las farmacias al sistema de salud. Y que el sistema de salud público no está en condiciones de dar. No, si mañana cierran las farmacias se satura el sistema de salud mexicano. Entonces nos han puesto en la espalda a los médicos privados, sin salarios, sin prestaciones, la responsabilidad de la salud de los mexicanos. El Seguro Social con todo su presupuesto, la última vez que revisé, estaba sacando 15 millones de consultas al mes nada más. De ese tamaño es esto. Entonces ahí, habría que regular los precios. Poner un precio mínimo de consulta, ¿para qué? Para poder cumplir con todo aquello que les encanta a los políticos pedirnos, porque estando en las condiciones que hemos descrito hasta ahorita, no falta el político que se sube al estrado y dice, los doctores tienen que tener seguro de responsabilidad civil. Estoy de acuerdo, claro que sí. Y tienen que actualizarse cada tantos años. Por supuesto, pero con 40 pesos, ¿me pides eso? ¿Y cómo nos vamos a actualizar? Podemos actualizarnos con cursos, por ejemplo, cursos con puntos curriculares, claro que sí. Pero cada cursito cuesta entre 15 y 20 mil pesos. Entonces, lo que te quiero demostrar es que ha ido en detrimento de la calidad de la atención y de la preparación de los médicos. Entonces, por el lado de la cuestión de competencia desleal, la regulación. Sí. Y o desaparición de los consultorios. Que es mejor tener médicos desempleados
que ver lo que me tocó ver en la pandemia a mí, médicos que se enfermaron de COVID y murieron como perros porque no pudieron ir a trabajar al golpe, no tenían prestaciones, murieron en sus casas o contagiaron a sus padres y sus padres fallecieron. Una compañera tuvo que pedirnos dinero para poder enterrar a sus padres, ahora en la pandemia. Entonces, ya ser médico es una profesión de alto riesgo y pues no se ve. Pero ahora, subsecretario, ¿no habría también que regular estos consultorios? ¿No habría que supervisarlos? ¿No habría, o sea, el Estado no tiene que cumplir una función? Por supuesto que tiene que cumplirla. Y es un pendiente también. Con sinceridad digo, no sé si nos va a dar tiempo de hacerlo de aquí a 2024 y ojalá que el siguiente gobierno que venga y que sea de la Cuarta Transformación y continúe el proyecto, tome esta como uno de sus elementos de agenda. Se necesitan regular. Una imagen que el público le puede parecer familiar y seguramente a todos y a todas escandalosa. Voy a un supermercado, de estos de corporativos, de marca, y paso frente a la puerta, me dirijo a la salchichonería. Oigo gritos, esta es una imagen real, es una anécdota real. Oigo gritos, volteo a ver una puerta que dice atención médica y veo la pierna de un niño que está sangrando y está tirando chorros de sangre porque tiene una herida. Y el niño obviamente grita y llora. En medio de un supermercado cuando estoy a punto de comprar las salchichas. ¿Esto es correcto desde el punto de vista higiénico? ¿Esto es correcto respecto a la profesionalidad que tiene que tener la práctica médica? Por supuesto que no lo es. Pero la perversión surgió de que primero se establecieron las farmacias corporativas, se expandió su participación, corporativas me refiero a las farmacias de marca, con múltiples sucursales o franquicias. Después se implantaron los consultorios adyacentes a farmacias. También en los supermercados se permitió que hubiera farmacias, pero ahora también tienen derecho a tener consultorios. Entonces, al final tengo la práctica de la medicina con todas las expresiones que puede tener el sufrimiento humano, secreciones, sangre, pus, etcétera, en el sitio donde compro los alimentos. ¿Esto es correcto? Evidentemente no. Pero hay un vacío jurídico y reglamentario en todos estos aspectos. Ahora con todo esto que busca el gobierno con la implementación del IMSS Bienestar, es justamente poner que el tema central es la atención primaria, porque la atención primaria es el primer filtro a conocer mucho de, en realidad, cómo está el paciente. ¿Qué es la atención primaria? Pues es el que llega con un dolor muscular, el que siente un dolor de estómago, una pequeña fiebre, y de ahí puede derivar muchas cosas. Si el médico está capacitado, está realmente comprometido y además es un profesional, sabrá justamente cómo redireccionar a este paciente. El tema aquí, justo con este tipo de consultorios adyacentes a las farmacias, es que es al revés. Es que el paciente llega y tú le vas a recetar toda una bomba de cosas para que te compre, porque al final es parte de tu ganancia. Entonces, esa es como ahora la nueva estrategia que se está buscando y que no lo teníamos muy claro, incluso a la especialidad de la medicina, que es la de medicina familiar, estaba muy abandonada. Era como la última cosa que pensábamos que se podría hacer en cuanto a una especialización, pero hoy la verdad es que se ha intentado poner mucho impulso en eso, justo para que estos consultorios adyacentes pues tengan, la verdad, pues no sé si en este momento puedan desaparecer, lo veo muy difícil porque pues, la verdad es que también el acceso todavía es complicado en este momento para un buen porcentaje de la población, sobre todo en este periodo de transformación que estamos teniendo. Entonces, pero que sí se está buscando esa forma de que en realidad tú llegues a tu clínica y tu médico familiar pues te sepa orientar y no te recete el primer antibiótico que se le venga a la cabeza. ¿Qué problema representan estos sistemas de consultorios a la salud pública en general? Pues mira, yo desde el punto de vista sanitario, yo creo que este tipo de consultorios debe de regularse, debe de ser absorbido por el Sistema Nacional de Salud, debe ser considerado, puesto que ya es una válvula de escape, como lo dijo mi compañero, resuelve el problema a 10 millones de personas aproximadamente, ¿no? Entonces, evidentemente, esto ya es un asunto de salud pública y lo que tendría que hacer es, pues, ocupar ese tipo de pacientes para incluirlo en el censo de pacientes
con ciertos padecimientos, porque esos pacientes no los tiene contemplados en su censo. Esos pacientes crónico-degenerativos se están yendo a una estadística que no está censada. Entonces, dejas de ver tú un umbral que no está siendo medible y entonces tienes el problema de que hay un margen de error en tus estadísticas, ¿no? Doctor, escribiste un artículo en Sin embargo, donde decías que los consultorios adyacentes a farmacias fueron impulsados desde la iniciativa privada en su momento como una respuesta al control a la venta de antibióticos que implementó el exsecretario de Salud, Ángel Córdoba Villalobos. Como los antibióticos dejaron de ser consumidos por la exigencia de recetas, entonces se abren en gran medida, entiendo que es una de las razones, estos consultorios adyacentes a farmacias para prescribir antibióticos y resolver, digamos, o bueno, no resolver, pero supuestamente satisfacer una demanda de antibióticos. El gran problema ahora es que se están recetando antibióticos en esas farmacias masivamente y podríamos estar al borde, según entiendo, pues de lo que se estaba buscando evitar al principio. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Se les exige a los médicos de consultorios recetar antibióticos aunque los pacientes no los necesiten? ¿Qué está pasando? Mira, en México desafortunadamente hay un problema cultural en el cual todas las personas creen que ya que no les funcionó el remedio de la abuelita de 2 días, ahora se tienen que pasar a los antibióticos. Incluso los pacientes hasta traen ya el nombre del antibiótico que les funciona porque ellos conocen su cuerpo mejor que tú. Entonces, eso es un problema cultural y es por eso que México encabeza la lista de los países con las más altas tasas de resistencias bacterianas. Eso significa que México va a tener una crisis si no cuida la prescripción de antibióticos, y esto lo sabía el doctor Ángel Córdoba Villalobos, que debo confesar que es amigo y a quien yo respeto y conozco. El espíritu de la norma que puso el doctor Ángel Córdoba Villalobos para que los antibióticos fueran de prescripción era muy bien intencionada, porque el doctor Ángel Córdoba Villalobos es una persona brillante, es muy bien preparada, sabe lo que está haciendo. Entonces, él impulsó esta ley. Lo que sucede es que, una vez más, los empresarios supieron cómo sacarle la vuelta y hacer unos consultorios en los cuales, efectivamente, la persona que está ahí sentada, pues te escribe tu receta, no solo por un antibiótico, sino por un medicamento controlado, por una benzodiazepina o por cualquier cosa de este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez más, regresamos a las autoridades. La autoridad reguladora sanitaria tiene que hablar con las personas que manejan esos consultorios y decirle, para que tú manejes, para que tú prescribas un antibiótico para determinada enfermedad, debes de tener por lo menos una prueba rápida que justifique su utilización. O tienes que hacer un buen resumen de por qué el paciente tiene esos síntomas. Hacer un cultivo, tomar una muestra y mandarlo a analizar. Y vamos a ver en 3 años, que se van así 3 años, tenemos 3 años de pandemia, en 3 años vamos a revisar tus estadísticas de laboratorio, en donde tú decidas, no te voy a decir a qué laboratorio lo mandas. Y vamos a revisar cuántos cultivos que mandaste fueron positivos de todos tus pacientes que mandaste antibióticos, y yo te voy a demostrar que solamente el 20% de sus pacientes necesitaban antibióticos. Por lo tanto, tienes que subir los estándares de calidad y pagarle a tus empleados cursos que no tienen por qué pagar ellos para que entiendan a qué pacientes se les puede prescribir. Y tengo que educar a mi población que si un médico decide no darte un antibiótico X o Y, no te vayas a ir a otra oficina donde también la otra persona te lo da, porque tampoco eso lo tiene que hacer la ciudadanía, las personas. La persona tiene que entender que está mal que esté tomando tantos antibióticos y tiene que educarse. Este es un esfuerzo de todos, de las autoridades, de las estructuras de salud comercial, de los pacientes, y tenemos que entrar en un estado de educación. Por eso yo siempre les he dicho, y esa es la intención de mi columna, sin embargo, esa es la intención de mi canal en YouTube los domingos, es educar a la población. Yo no escribo libros, ni tengo páginas donde me donan dinero, ni tengo OnlyFans, no tengo nada de eso. Yo lo único que quiero es educar en salud pública a las personas. Eso es lo único que me interesa, porque hay mucha necesidad de educación. Como vemos, es importante hacer algo. Hay que resolver el problema de salud con una buena política pública. Del lado laboral, no podemos dejar solos a las personas
que atienden, médicos y médicas que están en una muy precaria situación laboral y a quienes les surge una reivindicación a la altura de su servicio. La autoridad debe hacer todo lo necesario para regular adecuadamente los consultorios adyacentes a farmacias, para que estos respeten a los médicos, pongan a la salud por delante y a los pacientes, y para que la gente pueda tener una atención de calidad. Bueno, eso es todo. Con eso terminamos esta serie de 3 programas de la salud como negocio. Mándenos sus comentarios, esperamos que esto haya sido de su interés y hasta la próxima.